soy Laura Hernández Esteves, estoy con Agapito y con Nicolás Martín, gestor ambiental. Y hoy vamos a hablar de las jornadas Teléfono Bravo sobre biodiversidad amenazada entre volcanes. Nicolás, Pues nada, cuéntanos. buenos días a todos y a Buenos todas. días. Primero agradecerles que me hayan invitado a esta joven radio y a este programa en concreto para hablar de la 23ª jornada de formación Teléfono Bravo, que este año, como bien explicas Laura, versarán sobre las invasiones biológicas que tenemos en islas oceánicas. Tú ahora mismo eres el encargado del... ¿Eres gestor ambiental? Soy gestor ambiental y soy el responsable de gestionar el Centro de Educación Ambiental Municipal, que se encuentra en el Parque Cultural Donde-Chana, donde tenemos también una iniciativa bastante interesante, que es el Huerto Ecológico Urbano Municipal. Que la gente lo puede divisar perfectamente desde esa plataforma que hay enfrente, donde está el centro médico, se divisa muy bien el Huerto Urbano Municipal. Sí, francamente está muy bien situado y es visible desde el centro del pueblo, desde la zona más urbana, y además es un lugar visitable para que cualquier ciudadano se pueda acercar y conocer de primera mano la experiencia que desarrollamos allí, que es una experiencia que nosotros consideramos muy interesante porque trabajamos aspectos multidisciplinares dentro del contexto de lo que significa tener un huerto ecológico urbano municipal. Claro, eso queda dentro de lo que es, digamos, la Concejalía de Medio Ambiente. ¿Cómo serían los términos? Sí, bueno, nosotros estoy dentro de la Concejalía de Medio Ambiente, el Centro de Educación Ambiental Municipal, dependemos de la Concejalía de Medio Ambiente y es nuestra área quien nos gestiona es la Concejalía. ¿Y tú eres el gestor? Yo soy el gestor del Centro de Educación Ambiental. O sea, estamos situados en el Centro de Educación Ambiental, que está en el Parque Cultural Case Doña Chana. Tú eres el gestor medioambiental. Y allí está la Concejalía de Medio Ambiente que lleva nuestro amigo. Y Cambio Climático que lleva el concejal don Luis Pereira. Luis Pereira, sí señor. Luis Pereira Junior, como firma él. Porque aquí en la Orotava tenemos también otro Luis Pereira, su padre, que es un gran pintor. Y hoy en concreto íbamos a hablar de las jornadas que empiezan del 7 al 11 de noviembre. Y que aparte de ser unas jornadas muy interesantes que van a ser durante varios días por la tarde, también van a ser rutas los sábados, los fines de semana. Y el tema principal, ya lo dijimos, que es especies invasoras, pero no solo especies invasoras tan conocidas como el rabo de gato, sino que van a hablar de fauna, flora y de todo un poco. Los codirectores de esta jornada son Jairo Patiño, que es investigador del INNAP-CSIC, y yo somos los dos codirectores de la jornada, y cuando planteamos hacer esta jornada consideramos que era importante abordarlas desde un ámbito también multidisciplinar, es decir, tratando también el medio terrestre como el medio marino, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Vamos a abordar cuestiones de invasiones de elementos foráneos, tanto en flora como en fauna, pequeñitos, que son invasiones que las llamamos invisibles, porque prácticamente es muy difícil percibirla por la ciudadanía y solo los expertos llegan a ella, o de esos vertebrados enormes que tenemos, que son invasores, o plantas enormes que tenemos, que son muy visibles y que la ciudadanía empieza a conocerlas, y que son invasiones biológicas también que están causando grandes problemas en los ecosistemas. Sí, pero yo creo, Laura, Nicolás, que antes de meternos en harina, no sé si lo hemos dicho o no, que es el número 23 de estas jornadas, las 23 jornadas. Sí, desafortunadamente en 2019, como todos sabemos, el COVID apareció y tuvimos que parar las jornadas porque lógicamente estas jornadas son de mucha interacción, nos gusta que los ponentes y los ciudadanos interactúen, tengan un buen feedback y se generen lugares para hablar de estas cuestiones. O sea, sí, pero que son jornadas entonces que han nacido hace ya 23 años. Bueno, son las decanas de Canarias, yo creo. De Tenerife por lo menos lo son. De Canarias no estoy seguro, no lo sé. Son las jornadas más antiguas que se vienen desarrollando sobre biodiversidad canaria o de islas oceánicas. Yo creo que en todo el ámbito regional. Y de todo esto, en la documentación que se genere o de todo lo que haya, eso está, digamos, archivado, se puede consultar lo que ha habido en años anteriores. Todo lo que está... Estudiosos como, por ejemplo, Laura, en ciencias ambientales. Sí, porque, bueno, Pedro, el compañero jubilado ya en archivos, se ha encargado de guardar toda la documentación histórica de esta jornada, y cuando aparecen los medios digitales, pues ya, si buscamos en la memoria de los medios digitales, encontraremos todas las jornadas que hemos hecho hasta la 20. Y otro aspecto, antes de entrar en las jornadas y en lo que comenzábamos a hablar, es ante quien nos oye, nos puede oír mucha gente, ¿no? Pero convendría hacer mención
a este gran hombre que fue Telesforo Bravo, porque se llaman Telesforo Bravo. Cuento la historia de las jornadas y por qué estas jornadas llevan su nombre. Bueno, las jornadas nacen con muchas cosas en La Orotava hace más de 20 años de un proceso de participación social que fue un programa de educación ambiental que curiosamente se inició en la Concejalía de Juventud, que se llamó Taller Municipal de Medio Ambiente. Un grupo de jóvenes de La Orotava participaban en esos programas educativos, ambientales, y una de las cuestiones que sugirieron poner en marcha era un foro donde divulgar estas cuestiones. Ellos fueron los pioneros que empezaron a poner esto a funcionar y esas jornadas poco a poco fueron creciendo, se fueron reconociendo a nivel insular y uno de los colaboradores iniciales fue don Telesforo Bravo, que participó con nosotros, nos ayudó, nos apoyó y nos dio unas cuantas conferencias. El gran geólogo. Entonces él se interesó mucho por esta propuesta de educación ambiental dirigida a los ciudadanos, sobre todo al sector joven, y se implicó con nosotros. Cuando falleció, consideramos desde la organización, desde la concejalía, que era interesante pues, recordar su memoria y qué mejor manera de hacerlo en un foro que él colaboró, que era este foro que antes se llamaba Semana Ecológica, y estaba acompañado de otros actos. Y además en un lugar que lleva su nombre y además su efigie, ¿no? El centro de visitantes de Telesforo Bravo. Lógicamente, Telesforo está muy vinculado a este municipio, sí, con diferentes factores e historias, y es muy visible su nombre en diferentes lugares, instituciones, incluso proyectos o programas como este. Y o sea que estas jornadas se desarrollarán en el centro de visitantes, en el centro de visitantes. Telesforo Bravo, que está en centro el de visitantes y de interpretación. Y de interpretación también, es verdad. Y de interpretación ambiental, Telesforo Bravo. Sí. Correctamente, que se quedan mucho que no se le dice que tienen la efigie de él justo allí en el jardín. Efectivamente, junto también tiene un reconocimiento en el Parque Nacional. Sí. Y que tiene un jardín hecho con plantas desde por altitud, como intentando, exacto, el piso de vegetación. Exacto. Que hay dos expertos hoy. Me encanta. Bueno, pues sí, ahora sí ya, a nuestros oyentes situados, es cuando podemos empezar a explicarles, sobre todo Nicolás, el contenido de estas jornadas que, como decimos, es sobre las especies invasoras en Canarias, de todo tipo. Lo primero es hablar de quiénes organizamos esto, ¿no? Lógicamente está el Ayuntamiento de La Orotava, el Centro de Educación Ambiental, que somos los organizadores, los que llevamos la bandera con las jornadas desde el principio. Y este año tenemos la importante colaboración de el INNA-CSI, el Instituto Natural de Productos, y el Centro de Investigaciones Científicas, ¿no? Además colabora la Universidad de La Laguna y la Fundación BBVA. Sí, muchos profesores de la Laguna dando ponencias. Sí. Bueno, decir que salimos hace pocos días a la calle con la campaña de comunicación de las jornadas y que de momento tenemos una inscripción bastante potente. Y estamos muy, muy contentos porque no solo se están interesando los ciudadanos de forma genérica, sino además vemos un interés por la comunidad científica, desde la universidad o de otros lugares de investigación que también se están inscribiendo para estas jornadas. Lo cual nos alegra mucho porque va a enriquecer mucho el foro, ¿no? Cuando las ponencias se den y luego se abra el turno de preguntas, expertos y no expertos podrán interactuar y cuestionar lo que está ocurriendo con estas invasiones, que en muchos casos, como dije antes, y lo recalco porque es importante, son silenciosas, ¿no? Están ahí, empiezan a caminar y no nos damos cuenta. Por eso también es muy importante, y hay una ponencia que versará sobre eso, sobre las detenciones tempranas. ¿Qué quiere decir eso? Que si observamos alguna de estas especies que ya vamos conociendo en lugares determinados, podemos informar del lugar que la vemos, dónde se encuentra, para que haya un registro y un control de esa especie invasora y se pueda tratar o adelantarnos a que esa especie siga derivando y creciendo en el entorno insular. Porque una de las cosas que la gente no se da cuenta es de que estamos rodeados de especies invasoras y estamos tan acostumbrados a ellas, por ejemplo la caña, que las personas canarias nos pensamos que son nuestras, que son algo que son habituales en nuestras vidas diarias y es como, eso es de toda la vida. Y están ocupando el nicho ecológico de otras especies. Ahora sí, claro, lógicamente. Nosotros pensamos que, por ejemplo, el higo pico, ¿no? También, la penca. Que es una planta que todo el mundo considera que es una planta canaria, porque llevamos siglos con ellas aquí, porque todo el mundo ha crecido con ella, porque en época de hambruna nos hemos alimentado de ella, porque seguimos consumiéndola. Pero en realidad es una especie foránea, invasora, que se trajo a Canarias por diferentes motivos, que se ha expandido
que sigue expandiéndose, lógicamente, no solo por la acción humana, sino también por la acción de la biodiversidad que hay en Canarias. Como las cabras en Anaga. Pasa a ser un recurso trófico, alimenticio para determinados elementos de la biodiversidad canaria, otros también foráneos, como la cabra, que se alimenta de ella y contribuye a su dispersión, o como aves endémicas. Sí, no, antes de que sigas, que últimamente el iopico, la fruta del zoom, sí. Está como, en el sur sobre todo, está arrasándolo la mosca blanca, se dice. Sí, bueno, tiene un problema. Un montón de zonas del sur. Pero eso hay que mirarlo, bueno, primero hay que investigar qué está pasando bien. Que puede ser que a lo mejor esa invasión de esa mosca en concreto tampoco sea tan deficiente para la planta y no le venga tan mal, o simplemente sí o no. Miras desde el punto de vista de conservación. Sí, estás metiendo una invasora en otra planta invasora. Que está haciendo que esa especie foránea empiece a morirse, ¿no? Y a desaparecer del ecosistema. Puede ser hasta bueno porque es una forma natural de que una especie se controle con otra, ¿no? Sí. Habrá que investigar cuál es el alcance, si esto es bueno o malo para otras especies, pero en principio puede ser bueno porque está haciendo que una especie invasora que coloniza, como dice Laura muy bien, nichos ecológicos de otras especies, pues empieza a retroceder, que está muy bien, que tenga un frenazo. Como tú sabes, tenemos un huerto en Arafo y he arrancado una cantidad de ellas, pero es que no queda otro remedio, o sea, se la come entera y hay que quitar hasta la raíz. Sí. Y está pasando en el Valle Güímar, está inundado de eso, no sé si más al sur también. No sé si aquí en el norte sucede. Nosotros, por ejemplo, a nivel local y personal, saben que el Ayuntamiento de La Orotava tiene un plan para controlar una de las especies invasoras más peligrosas que tenemos en Canarias, como es el rabo de gato. Sí, en las jornadas van a hablar de ello en una de las charlas. Sí, y saber que es el único municipio que tiene un plan de actuación. El único municipio, al menos de Tenerife, no sé, en otras islas. Y que llevamos, o se lleva actuando en los últimos 4 años de forma eficaz. Nosotros en Doña Chana, en el Parque Cultural, tenemos nuestra propia o pequeña guerra con una especie invasora también que es terrible también, como es el huevito de gallo. Estamos intentando... ¿Cómo? A ver, perdón, repite. Huevito de gallo. Huevito. Huevito de gallo. Huevito de gallo. Para mí es una novedad. Laura seguro que ya lo conocía. Esta es una especie invasora tan complicada como el rabo de gato, o más. Yo diría que hasta más. Huevito de gallo. Y llevamos 3 años intentando controlarla. Controlarla, no hablo de erradicación, porque las especies invasoras, erradicarlas... Es imposible en muchos casos. El control solo. Es bastante complicado una vez que ya logran colonizar diferentes nichos y están muy extendidas, ¿no? Pero bueno, estamos con una experiencia piloto, estamos probando metodología, estamos viendo la forma de poder controlarla. Y hasta ahora esa batalla la tenemos ahí media controlada. Oye, con el rabo de gato tenían incluso hasta partidas en la Orotava, ¿no? El ayuntamiento de ir a quitarla por todos los sitios. Sí, bueno, tenemos partidas municipales. Todos los años de los convenios de empleo, una cuadrilla específica se utiliza para controlar la especie dentro del municipio. Es importante. Hay un plan, se está trabajando sobre las áreas prioritarias, lógicamente, dados los recursos que se tienen. Y hasta ahora, bajo mi punto de vista, se está haciendo bien y hay zonas que se están perfectamente controladas. Lo cual no quiere decir que el rabo de gato no esté extendido por muchas áreas que todavía no se han podido trabajar y que es un problema y que sigue estando ahí, ¿no? No solo en Tenerife, en más islas, ¿no? Sí, lógicamente. Es una planta que la hemos dejado, se nos ha ido de las manos y ahora tenemos ese gran problema. Que conste que yo el año pasado vi a las cabras de los cabreros de la Orotava, ahí donde está el mayorado, en las piscinas, se estaban hartando de rabo de gato, las cabras. No solo las plantas, hablemos de, por ejemplo, de vertebrados, ¿no? Sí. Laura conoce muy bien un problema que hay en Gran Canaria con la culebra. Con la culebra, Vamos a enseñársela a nuestros espectadores oyentes. Es esta, ¿verdad? Que se alimenta básicamente de una especie endémica, un reptil endémico en Canarias, como es el lagarto gigante de Gran Canaria. Sí, porque esto es lo que ocurre cuando dejas a las mascotas, cuando te aburres de ellas y las sueltas. Sí, en este caso tiene que ver mucho este problema con eso, con las mascotas, las especies estas raras. O te las traes de algún país y se juntan y... legalmente se pueden comercializar, pero luego, como dices tú bien, la gente se cansa. Sí. Veo aquí un conejo y un loro. Bueno, el conejo en el Teide es un... Bueno, en general, pero en el Teide es un problema. ¿Por qué? Porque es una especie que se trajo con los primeros colonos después de la conquista de las Islas Canarias. Se ha expandido, ha llegado a todos los territorios
Como en Australia, está, vamos. Se reproduce mucho. Desde costa hasta cumbre. Sí. Y en el Parque Nacional, lógicamente, un parque nacional es nuestra máxima está figura de protegido. conservación. Tenemos un mundo de especies endémicas afectadas por la presencia no solo del conejo, sino del muflón, que ahí no está en el cartel, Sí. pero que es otra especie introducida por el hombre, claramente, para caza mayor, y que ahora mismo genera unos problemas en el Parque Nacional también grandes, ¿no? Incluso... y un loro, veo ahí, un periquito. Sí, no, esos son cotorras. Cotorras. Cotorras de Kramer, cotorras argentinas, otras aves que se trajeron como animales de compañía. Se aburren, mascotas, se escapan. Se sueltan y acaban colonizando nuestro medio urbano y no tan urbano. En la Orotava las vemos pululando en las zonas forestales que tenemos, en las zonas arboledas. En Casa Doña Chanabán, por ejemplo, las tenemos allí. Tenemos varios individuos de cotorra de Kramer, y algunas de cotorra argentina. Las vemos por aquí, por el casco urbano. Y son especies también que están generando una serie de problemas enormes a la bifauna. Claro, y llamamos especies invasoras porque normalmente, bueno, las aves, las plantas... ¿Qué es una especie invasora? ¿Cuál sería? Una especie invasora es aquella especie que entra en una zona que no es su hábitat de forma natural, de una forma no natural, por ejemplo, que el ser humano la haya introducido o que haya llegado por... En el medio marino, mucho gracias por tema de los barcos que echan el agua al llegar al muelle y demás. Entonces siempre es introducido por culpa nuestra. Está detrás del tema de forma involuntaria o voluntaria. Y la globalización ha permitido que las especies lleguen de forma más rápida y a todos los lugares, por lo que comenta. Y luego el cambio climático favorece mucho a muchas de ellas porque ahora a las regiones se están calentando. Entonces, por ejemplo, el rabo de gato, que aquí se ve muy favorecido en favor a otras especies que son endémicas. Sí, o típicas canarias. También de que no solo está afectando al medio terrestre, sino que en el medio marino sí. tenemos grandes problemas también. Ahí. Y hablaremos en la jornada, lógicamente en las primeras ponencias, el primer día, el día 7, hablaremos de los problemas de estas invasiones en el medio marino. Sí, porque a la hora de lo que definía Laura también, están otras especies que a lo mejor son invisibles, que están bajo el agua. Sí, y en el medio terrestre. Es decir, las arácnidos. Todas las invasiones no son de bichos grandes que podemos ver, de plantas grandes. También existe lo pequeño, ¿no? Y Canarias se caracteriza básicamente su biodiversidad por tener un número de invertebrados. Muchísimos más que mamíferos. En mamíferos somos en invertebrados somos mucho más ricos. En relación con los vertebrados. Y lógicamente también entran especies pequeñas invasoras. Sí. Desde hormigas, arañas, hasta cualquier cosa. Erizos de mar. O sea que... Todo lo que tú te piensas, claro, como no lo ves, no lo asumes como algo problemático, pero sí lo es, porque eso es una cadena que va desfavoreciendo a la siguiente especie, que sí es canaria. Sí, lógicamente, y tú lo has dicho antes claramente, es decir, en un mundo globalizado, en un mundo donde estamos en una hora, casi un par de horas en cualquier parte del planeta, todas esas especies voluntarias e involuntariamente se están colando y están generando estos problemas. La verdad que debería haber una ley, vamos a llamarla así, bastante más coercitiva con la entrada de cualquier organismo vivo a las islas, y no solo a las islas, a cualquier parte continental, pero sobre todo a las islas, porque las islas oceánicas, toda esta problemática nos afecta muchísimo más que en otros lugares. Un placer estar aquí hoy con estos dos expertos. Bueno, expertos no, pero preocupados conocedores sí. Pero que saben estas un cuestiones. Montón. Sí. Nicolás, tienes aquí a Laura, que para las 24 jornadas de formación, no veas. Yo espero que Laura se inscriba. Yo me espero escribirme, a ver si puedo ir. Porque será muy interesante. Es su tema, ella lo vive. Sí, bueno, decir que ella no se ha presentado como tal, pero Laura es ambientóloga. Sí, ambientóloga. Técnicamente sí soy ambientóloga, ya sí. Y por eso tiene estos conocimientos de las cosas que estamos hablando, ¿no? También de comentar por lo del uso, o sea, que el humano es el que se encarga de introducir especies, porque también no solo habíamos hablado que de con la culebra o con el conejo como divertimento, como tenerlo de mascota, bueno, el conejo también para comer y demás, pero el rabo de gato entró por jardinería. Sí, bueno, lógicamente, alguien que le gusta la plantita, claro, queda bien en mi casa. O sea, yo no sé por qué en Canarias nos empeñamos en la arquitectura vegetal de los... En usar jardinería que no es nuestra. Usar plantas foráneas. Sí. Vale, yo no digo que todo que tenga que ser canario, pero sí tengo claro que Canarias atesora una cantidad
de flora importantísima a nivel europeo, somos la potencia, con un número de elementos exclusivos endémicos fantástico, increíble, y que son especies absolutamente adaptadas. Gastas menos agua, claro. Jardinar según la altitud en que nos encontremos con estas especies, que consumen menos recursos hídricos, que necesitan menos cuidados porque están perfectamente adaptadas, y sigamos empeñados con esa estética del siglo XVIII, siglo XIX, de jardines europeos, de especies foráneas que gastan muchos recursos de agua, que además son de hoja caduca, con lo cual hay que tener un servicio de limpieza para mantenerlas en condiciones, cuando en Canarias tenemos, como vuelvo a repetir, un montón de especies, tanto de árboles como de plantas, que nos pueden servir para jardinar y crear esa arquitectura que tienen que tener las zonas urbanas, esos jardinamientos, pero con especies locales, endémicas, nativas. Es como, yo siempre pongo el ejemplo, es como si tenemos gofio nosotros lo hacemos aquí, ¿por qué vamos a ir a comprar gofio a otro lugar del mundo? Exacto. Claro, claro. Oye, se me ocurre una idea, los plátanos es una especie introducida. Sí, claro, es introducida, pero no tiene por qué ser comerciales y alimenticios. Claro. Muchas especies en agricultura a nivel mundial se mueven así, se han movido y se moverán, ¿no? De hecho, muchas de las especies que cultivamos en Canarias, muchas no, muchísimas, son lógicamente variedades traídas de fuera y luego cultivadas y luego pero algunas no se puede, no tienen la connotación de invasoras. Introducida no es lo mismo que invasor. Teóricamente están controladas. ¿En qué se diferencia introducida de invasora? En que introducida... Piensa en lo que hablamos antes. Sí. Las invasoras son aquellas que, de forma voluntaria o involuntaria, el hombre ha tenido que ver con ellas. Y llegan al medio natural, salen de sus nichos ecológicos y ocupan de sus países y ocupan, ¿vale? De forma no controlada, otros nichos dentro de los espacios. Y va en detrimento de esas plantas que son nativas. Con la agricultura normal, no con todas porque sí puede haber plantas que introducidas por la agricultura, pero pueden acabar siendo invasoras, pero en la mayoría de los casos no han ocurrido eso, están controladas. Está entendido. Muy bien, porque el plátano creo que de Canarias pasó a América y luego de América volvió a Canarias. Que bueno, también decir que hay plantas canarias que son invasoras en otras zonas del planeta. Bueno, y lógicamente son porque... se han introducido, claro. Es decir, aquí hay especies canarias, por ejemplo, en California, que se han sembrado, especies nativas canarias, endémicas, falla. Es un problema. El pino canario está por muchas regiones también, incluso cercanas como Cabo Verde, hay formaciones vegetales de pino canario, bosques porque el hombre los ha llevado allí, intentando emular o copiar las cualidades que tienen estas especies de aquí y llevarlas fuera, con lo cual están desplazando a las especies locales, ¿no? Nativas. ¿Y la lombriz de California? Pues es de California. Es de California. Pero aquí también hay lombriz de California. Tenemos lombriz para el cultivo, De hecho, yo en el huerto no he permitido que se trabaje con lombricultura porque van a traer la lombriz californiana, pero sí, al hacer compost aparece nuestra lombriz canaria y ahí la tenemos. Muy bien. En la que trabajamos. Oye, y si nos metemos ya un poco en las charlas y los que van a hablar un poco, bueno, pues las conferencias que va a haber y divididas por días y por ámbitos, ¿no? Digamos por temas temáticos. Como bien indiqué, la primera jornada, que es el lunes 7, vamos a trabajar el medio marino y vamos a trabajar con las especies introducidas en el medio marino. Para eso tenemos grandes ponentes como Adriana Rodríguez o Carlos San Gil, que son verdaderos expertos y que nos van a hablar de estas cuestiones, ¿no? También van a hablar de macroalgas. Así que algo tampoco que la gente piense que las algas pueden ser invasoras también. El martes hablan de la culebra, básicamente. Hablamos de vertebrados introducidos. En este caso hablamos de la culebra porque es un caso muy singular en Gran Canaria. Está el lagarto canario, el lagarto gigante de Gran Canaria, que era el único reptil gigante en Canarias, que sus poblaciones estaban bastante bien, porque no había ningún factor que determinara su extinción. Desde que se reprodujo el medio natural, la serpiente de California, está llevando a unos límites a esta especie impresionantes en la isla de Gran Canaria. Si no intervenimos de forma más contundente, probablemente el lagarto gigante de Gran Canaria acabe relegado, como los otros lagartos gigantes, el del Hierro, el de Tenerife, o el de La Gomera, a zonas acantiladas y a zonas marginales dentro de su ámbito natural o su nicho ecológico natural, ¿no? Y la verdad que es un problema. Y luego tenemos una segunda ponencia que va a hablar en general de los vertebrados exóticos introducidos en Canarias. Esta es una conferencia muy interesante porque va a ser un repaso, Félix Manuel,
en Medina sobre todas estas especies, conejos, muflones, ratas, que son populares, conocemos, pero mucha gente cree que son de aquí y que no lo son. Y no lo son. Especies introducidas con diferentes motivos. El canaria, el conejo de forma accidental probablemente por los colonos que llegaron después de la conquista en el siglo XV. El muflón descaradamente introducido por el hombre para caza mayor en el Parque Nacional. Sí, que es importante decir... Clara, y que ahora ya vemos los problemas que genera arriba. Las ratas también llegaron de forma accidental también con los primeros colonos, y etcétera, etcétera. No adelanto más para que la gente se interese por las conferencias y interprete. Que recordamos son del día 7 al 9 de noviembre. 7 al 9. ¿Vale? 7, 8 y 9. A partir de las 6 a las 6, 7 de la noche, dependiendo de cuánto duren allí los foros y las conversaciones entre ponentes y participantes. En el centro de interpretación, en el centro de visitantes, el centro de interpretación Telesforo Bravo, en La Orotava, en el Mayorazgo. Luego el miércoles entraremos con más ponencias. Aquí hablaremos un poco de los pequeños, ¿no? Y tenemos con la primera ponencia un gran experto como es Pedro Romí, que nos va a hablar de esas invasiones, vamos a llamarlas invisibles por lo pequeño que no son invisibles para los expertos, para la gente que entiende, pero en general para la ciudadanía en general sí lo son, ¿no? Tenemos a Nuria Macías con una segunda ponencia que nos hablará de los aráñidos introducidos. Ella es una experta en aráñidos. Y luego nos hablará Carmela Andújar sobre los problemas que tienen las tierras, los suelos. El suelo. Que también los tienen. Eso sí que son invisibles. Edafología. Edafología, muy bien. Y ahí sí que no nos enteramos. Esto será muy interesante para todos y para todas. Sobre todo en tema de agricultura también, muy interesante. Claro, es un medio bastante desconocido de forma genérica. Edafología. El jueves entramos con... hablar de plantas. Aquí te dejo, Laura, que tú presentes. Sí, porque van a ser... Pita me distraí. La foto del el higo pico. Van a ser el día 10 de noviembre, desde las 6 a las 8, una sobre la primera de las ponencias, sobre una invasión de las plantas en general, ¿no? Con el director de Jardín de Aclimatación de La Orotava. Interesante lo que va a contar Alfredo Reyes, que él trabaja en el Jardín Botánico del Puerto de la Cruz, ¿vale? Pero es de La Orotava, pero en el Puerto de la Cruz. En el Puerto de la Cruz, pero es el Jardín Botánico de La Orotava. De siempre, desde que se fundó. Efectivamente. Aunque hoy día esté en el municipio del Puerto de la Cruz. La Hijuelas pertenece. Fue parte del municipio. Sí. Puerto Orotava. Correcto. Luego, una aproximación para entender el fenómeno de las plantas invasoras. Jairo Patiño, que es el codirector de la jornada, una ponencia súper interesante, muy recomendable, yo la he escuchado y es fantástica. Y luego una sobre técnicas para la lucha contra las especies vegetales, en cómo poder controlarlas o erradicarlas si las encuentras en un estado inicial. Cómo la administración está trabajando para controlar estas especies invasoras. Y el último día tenemos una sesión de ponencias vinculadas un poco a la participación social e institucional en la conservación y el control de las especies invasoras. El primer día tenemos a Luis Pereira, el concejal delegado de Medio Ambiente y Cambio Climático del Ayuntamiento de La Orotava, que nos va a hablar sobre el plan del rabo de gato que se está desarrollando en La Orotava para que el ciudadano y la gente en general conozca cómo está ese plan. La segunda ponencia va sobre una técnica y un programa que se llama Redexo. Explícalo, Laura, ¿qué es Redexo? Que Redexo es la red de alerta temprana, que es con la forma que tenemos de descubrir cuando ha llegado una planta invasora y que es con la ayuda de los habitantes de la isla, que no tienen por qué estar especializados. Esto va a ser, vamos a llamarlo así, ciencia ciudadana, donde los ciudadanos participan activamente detectando, como dije hace ya unos cuantos minutos, esas especies y esas localidades nuevas donde aparecen estas especies. Y la última ponencia, que para mí es muy importante, es una experiencia social de un colectivo que se llama Beque, que lleva trabajando los últimos 10 años en un espacio natural como es el Parque Rural de Teno, y ellos han sido capaces de activar un movimiento social y yo creo que incluso institucional de interés por la conservación de la biodiversidad, pero sobre todo por trabajar en la erradicación o control de una especie invasora como es el rabo de gato en el Parque Rural de Teno. Bueno, porque los parques rurales solo tenemos en Canarias. El parque como rural, como figura de conservación, solo hay en Canarias, y como en un parque rural tú entiendes que hay habitantes viviendo en él, tienes que también que ellos se involucren en la participación para cuidar de esa zona. Un proceso de participación ciudadana impresionante. Parque rural de Anaga. De Teno. De Teno.
que ha conseguido movilizar a un sector importante de la sociedad, participando de forma activa, voluntaria, y tienen muy avanzado el control de esta especie dentro del parque rural. Es impresionante, es una experiencia que, aunque se conoce y está dimensionada a nivel insular, y no solo a nivel insular, sino a nivel regional, creo que es una experiencia que necesita de un reconocimiento mayor por la importancia del trabajo que están desarrollando. Yo espero que la gente que no lo conoce, el proyecto, si se acerca a la jornada, conozcan a esta gente, porque es un proyecto absolutamente fantástico de participación ciudadana, donde están haciendo un trabajo impresionante. Y ahora hablamos de las rutas temáticas. Las rutas. Antes de las rutas, por cierto, en Teno, en el Parque Rural de Teno, ¿se extinguió el Alcontagarote o no? No, mira, bueno, Alcontagarote, ¿te acuerdas de Alcontagarote? Alcontagarote, yo no sé por qué le pregunto a él. No lo sé, no lo sé. Es el nombre de un colectivo ornitológico que fundamos en el municipio de Los Realejos hace 40 años. Por ahí, éramos jóvenes. Por ahí. Y éramos personas pocas, éramos 3 amigos básicamente, con inquietudes lógicamente ambientales y muy interesados en la avifauna canaria. Y decidimos montar un colectivo ornitológico que se llamó Grupo Ornitológico Alcontagarote. Alcontagarote es porque hay una especie de halcón nativa de Canarias, que vive en Canarias, y bueno, le dimos el nombre en ese momento a ese colectivo. En aquella época ese halcón era muy escaso y prácticamente inexistente en las Islas Canarias. Pero en las últimas décadas ha habido un proceso de recolonización y era una especie que ocupa todos los territorios insulares y una especie que es relativamente abundante, es decir, que tiene un estatus importante dentro de las islas y está más o menos bien conservada. Pero en su momento, en aquella época, era una especie prácticamente desconocida y prácticamente que no existía en el territorio regional. Muy bien. De ahí viene la historia. Ahí queda. Seguimos con lo que iban a entrar ahora. Vale. Hablamos de los itinerarios temáticos. Nosotros intentamos que también haya salidas prácticas, que se conozcan los problemas in situ, no solo de una forma cómoda asistiendo a sesiones, sino de que más salgamos al campo con expertos, lógicamente, y conozcamos esos problemas. Laura, dinos qué hay el sábado 29. El sábado 29 de octubre es cuando empiezan las rutas y hay unas sobre especies exóticas vegetales con potencial invasor en Tenerife. Con potencial invasor, que no significa que sean ahora mismo invasoras, pero pueden serlo. Muy bien. Diversidad y procesos asociados. Y entonces van a ir, a ver... Aquí va Miguel... Antonio Padrón. Padrón, que es un doctor en biología, lógicamente, un botánico, y una persona que con fortuna lo tendremos trabajando en el Jardín Botánico de la Orotava dentro de poco. Entonces van a ir desde... el trayecto propuesto es desde regiones urbanas y van a ir dirigiéndose a espacios protegidos. El casco histórico de Tegueste, núcleo urbano, y nos iremos dirigiendo hacia un espacio natural protegido para ver cómo qué se ocurre, qué está pasando ahí. Que las plantas urbanas van a ir introduciéndose poco a poco en los bordes del parque protegido. Perfectamente explicado. No sé para qué vine. Con Laura Virastérico de SOF. Luego, el 5 de noviembre, tienen un taller de técnicas de estudio sobre la afección de comunidades naturales de Monteverde por plantas exóticas invasoras. Aquí viene un equipo de trabajo, el que está vinculado a Jairo Patiño y a ese grupo de investigación que tiene el Centro de Investigaciones Científicas, donde van a hacernos una experiencia de prácticas de cómo trabajan ellos y ver cómo se evalúa y se controlan estas especies, ¿no? Y la hacen en el Parque Natural de la Corona Forestal. Se será aquí en el pueblo, en la Orotava, en la zona de la Caldera. Y el último sábado, el 12 de noviembre, hacen especies exóticas en el bosque de Laurisilva y van a un espacio protegido también, van al Parque Rural de Anaga. Y me imagino que irán a buscar porque especies exóticas. Aquí vamos a buscar lo pequeño. Lo pequeñito. Aquí llevamos un entomólogo, experto, Antonio Pérez, y vamos a ver qué pasa con lo pequeño en un ecosistema tan complicado y diverso como es la laurisilva y ver qué está pasando allí. Va a ser muy las 3 salidas son francamente interesantísimas y animo a todas las personas que estén interesadas a inscribirse y decirles que las plazas son limitadas, eso sí. Que... ¿Dónde se tienen que inscribir? Mira, exactamente, buena pregunta. Lo primero es que las plazas son limitadas. Lógicamente el aforo es limitado y para las salidas de campo no podemos llevar a todas las personas que se inscriban porque si no, no se podría trabajar. El número de plazas para las rutas temáticas son de 20 por salida, ¿vale? Y el aforo de donde se van a desarrollar las jornadas del Centro de Visitantes de Interpretación de Teleforo Bravo son 110. O sea que hasta 110 plazas estamos ahí pidiendo. Decirles que como dije al principio, pues la inscripción va muy bien. Tenemos más de 60 inscritos ya.
y solo hemos salido una semana, llevamos con la inscripción y ya estamos ahí ya casi con el aforo para adelante. ¿Y para inscribirse es a través de internet o se puede ir a nosotros ya trabajamos por cuestiones de huella ecológica y por otras muchas historias. No use papel, Agapito, por favor, si se puede hacer online. Y claro, y por temas de comodidad también para el ciudadano, porque todo es digital ya. No con papel, sino que si se puede ir directamente a las oficinas. No hace falta. No es necesario. Se hace todo a través de los medios digitales, la página web municipal. Hay un banner en la página principal que anuncia las jornadas, lo pinchas, está toda la información y además hay unos apartados donde los pinchas también y puedes inscribirte de forma, en 2 minutos estás inscrito tanto en las jornadas como en las rutas. Perfecto, en la página principal del ayuntamiento, donde también podrán encontrar este logotipo y si pinchan en él podrán informarse de todo lo que se van a encontrar si se apuntan en estas jornadas. Sí, efectivamente. Vuelvo a repetir que me encantaría que acudiera toda la población del municipio. Lógicamente estas jornadas se hacen para ellos principalmente, aunque son de ámbito abierto, ámbito rey. Decirles también que hay gente inscrita de otras islas. Esto suele ocurrir mucho, nos suele ocurrir mucho a nosotros con nuestros programas y actividades que desarrollamos. Se nos inscribe gente de otras islas, generan interés no solo a nivel insular, sino a nivel regional. En concreto tenemos un programa de rutas temáticas que lo desarrollamos desde enero hasta junio, se llama Pinceladas en la Lava, que cada pincelada, cada ruta es un tema en concreto y ha generado un interés a nivel insular tremendo, o sea, las rutas tardan menos de 24 horas en llenarse y tenemos inscripciones, o todos estos años hemos tenido inscripciones de otros lugares de Canarias, ¿no? De otras islas, es increíble. Y lo mismo está ocurriendo con las jornadas, va a venir gente de Gran Canaria, va a venir gente de otras islas. ¿Más actividades que generan ustedes ahí? Bueno, ahora mismo nuestra actividad... De este tipo me refiero, nuestra actividad, te voy a dar una pregunta relacionada con Laura. Nuestras actividades principales, y a lo que nos debemos, ¿no? Lógicamente, es a trabajar con los ciudadanos de forma genérica. Nuestra propuesta más importante de forma genérica e intergeneracional es el Huerto Ecológico Urbano Municipal, donde toda la ciudadanía de cualquier edad y cualquier ámbito pueden participar. Es un espacio, yo creo que único, porque generalmente a los ciudadanos nos separan por edades, por grupos de edades, los mayores en un sitio, los jóvenes en un lado, los niños en otro, y sin embargo el huerto es una experiencia donde pueden ir todos, los más pequeños, los medianos, los grandes, los jóvenes, y de hecho los ves participando allí con sus unidades familiares. No sé si he leído mal por algún sitio algún cartel. ¿Está todavía el periodo de apuntarse? No, estamos ya en fase de ejecución de entregar las nuevas parcelas. ¿Tú tenías también una parcela ahí? Agapito fue pionero. Los primeros 20 ciudadanos pioneros en el municipio de La Rotava. Me cogió Laura, Agapito, ven para acá, que hay que echar para adelante este huerto. Digo, bueno, venga, vamos. Y Franca Fuente fue de los pioneros y fue una experiencia fantástica. Fue muy bonito aquel año, sí. Ya llevamos 12 años con la experiencia y la verdad que estamos encantados con ella. Otra propuesta muy importante que lleva 20 y tantos años desarrollándose en el municipio de La Rotava, creo que son 26, es el dossier de actividades educativo-ambientales que ofrecemos a los centros educativos del municipio. Solo este municipio tiene esa oferta a nivel regional, diría yo, y llevamos 26 años trabajando con todos los centros educativos del municipio. Movemos alrededor de 3.000 escolares anuales. No hay una actividad educativa que esté integrada dentro del sistema formal, como son los centros educativos públicos, que mueva tanta gente y lleve tantos años desarrollándose. Tenemos mucha aceptación, nuestras actividades consideramos que son de calidad. Agapito ha podido participar como docente en algunas de ellas. Sí. Y Laura, yo como decía, estaba en esa época en el instituto. Y Laura era estudiante en el instituto. Sí, en aquellas actividades, en aquellos concursos sobre el Parque Nacional del Teide. Sí. Luego los chicos iban arriba al Teide y luego se iba a La Gomera. La verdad que vamos a recuperar esa propuesta. Se ha parado un poco porque vivimos una sociedad absolutamente convulsa donde el futuro prácticamente no existe. Lo estamos viendo a diario. Cada semana hay algo que nos está diciendo... Bajen la cabeza, escóndanse, que viene pandemia. El miedo, que entre una cosa y la otra estamos viviendo un momento complicado, ¿no? Entonces, desaparece el dinero también, porque el dinero va para otras prioridades, pero bueno, nuestro interés es volver a recuperar esa propuesta de investigación participativa, porque lo que pretendíamos es que los jóvenes del municipio y a nivel insular conocieran uno de los territorios más singulares que hay en el mundo, que es el Parque Nacional del Teide. Fíjense que el Parque Nacional del Teide tiene todas las figuras de conservación más importantes a nivel mundial. Tenemos un espacio protegido que tiene las máximas figuras de protección. Patrimonio de la Humanidad. Por la UNESCO. Parque de nacional. O sea,
Increíble. Desde los años 50. Y lo que es cierto, Laura, estarás de acuerdo conmigo, que es un gran desconocido para una parte importante de la ciudadanía y sobre todo para los jóvenes. Todo el mundo sabe que el parque está ahí porque el Teide se ve de todos lados, pero al parque se suele subir básicamente... A liarlo un poco, a veces. Sí. Desde mi punto de vista se sube al Teide a veces de forma respetuosa y con interés de, bueno, mira qué bonito, vamos a ir. Y otras veces se sube como vas a hacer un mal uso del Parque Nacional. Tenemos un problema de gestión del parque, ahora va a salir el PRUC, bueno, el PRUC está ahora en revisión. Está caliente el PRUC. Calentito porque la impresión es de que todo el mundo quiere seguir haciendo lo mismo o más. Y nadie se para a pensar que es un parque nacional, que es la máxima figura de conservación que tenemos en nuestra red de espacio, que es patrimonio de la humanidad, pero además es uno de los motores económicos. Hay un estudio económico realizado sobre la influencia directa e indirecta del Parque Nacional sobre la economía insular y es impresionante la cantidad de dinero que genera, de euros que genera de forma directa e indirecta. Si esa gallina de los huevos de oro, vamos a llamarla así, no la cuidamos con toda la dimensión que hay que cuidarla y seguimos pensando que es un lugar para desarrollar infinidad de actividades de forma regulada, pero con el gran problema de que las actividades en el parque se están masificando a todos los niveles, no solo con la presencia de turistas, sino los nativos. Ya accedemos al parque para arriba a hacer muchas cosas. Vamos a ver la nieve. Y no estamos todavía como muy concienciados sobre lo que tenemos que hacer, probablemente porque no nos hemos interesado o no nos hemos preocupado. Hay que tener en cuenta que el ciudadano tiene el derecho y el deber de preocuparse, de estar informados del lugar que va a visitar y que vamos a encontrar allí. Es una mala costumbre que no hemos adquirido, es decir, tenemos que adquirir la costumbre de informarnos y saber lo que vamos a ver. Y luego porque puntualmente el parque se han desarrollado dos actividades donde los nativos de la isla solemos acudir de forma masiva. Uno es... Cuando nieva y cuando hay lluvia de estrellas. Son 3.000 personas en el Teide, o lo mejor. La última incorporación, Laura, es el Tajinaste Rojo. Ah, claro. Entonces subimos motivados por esas tres cuestiones básicas y lo hacemos de forma masiva. Cuando el camino Chasna atravesaba las cañadas, iba la gente... Lo atraviesa todavía. Pero ya bastante deteriorado. Pero que la gente era la arteria de comunicar el norte con el sur, estaba más... La gente iba... No está, digamos, bueno, eran otras épocas, la presión era necesidades. No era a veces se hace... O sea, yo a veces soy empática cuando vemos problemas ambientales que vienen de lejos, de hace más mucho tiempo. Yo siempre pienso, bueno, era el momento en el que no estaban tan informados, no tenían tanta información y que lo hacían porque era la única forma que tenían de hacerlo. Pero ahora no hay justificación para hacer las cosas. Pero que lo cuidaban mucho mejor entonces, a lo que iba. Hasta chica me la llevo yo para allá. Claro que sí, tienes que pagar. 24. Claro que sí, Laura. Es decir, ya lo estoy diciendo, tenemos el deber, ya hay medios de comunicación, hay información de sobra, tenemos recursos, tenemos de todo. Negarnos a documentarnos, a recibir esa información me parece una negligencia. Luego se enfadan, como no me dejan usar el Teide no es para usarlo. El Teide es un sitio geológico de importancia. Increíble. Yo estoy hoy asustadillo con Laura. Ella está diciendo las cosas y también la está explicando y me gusta que lo haga una persona joven. Que es lo importante, ¿no? Porque ya los mayores, pues como ya tenemos hábitos un poco ahí adquiridos y nos cuesta ver un poco el futuro o el presente. Sin embargo, el futuro, lógicamente, que el presente está en ellos, ¿no? Y que Laura tenga esa visión y que la exprese de esa manera me parece muy interesante. Wilfredo Wilpret de la Torre fue el que descubrió el Tajinaste. Bueno... a ver, ¿qué hay de eso? Nada, una especie endémica del parque, el conocido Tajinaste Rojo, que ahora en masa pues subimos para arriba a hacernos un selfie, que es lo peor. Todo el mundo necesita hacerse la foto para que luego todo el mundo vea que subió el Tajinaste y que está este año arriba con la... Curiosamente estaba trabajando por arriba en un proyecto y bueno, coincidimos con la floración del Tajinaste y bueno, hay una serie de medidas que ha tomado el parque, lógicamente de gestión, con ya unas cintas para que las personas no se peguen a los Tajinastes y no entren en zona de reserva. Ahí todo el mundo quería hacerse su selfie, todo el mundo quiere salir de los caminos, cosas que no se puede hacer. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienes? ¿Vienes caminando? ¿Hay Tajinastes por ahí? Le digo, ¿para qué los quieres? No, porque queremos hacer un selfie. Todo el mundo peleándose para hacerse una foto. Y el problema no es hacer la foto, porque si tú vas arriba y quieres, lo ves y te sacas la foto, el problema es cuando se meten. Claro. Cuando llevan basura
Cuando no van por los sitios donde tienen que ir, ese es el problema. No, y la motivación es importante. Sí, también es verdad, porque no van. Es importante, acercarte es importante, pero la motivación no puede ser vamos a hacernos una foto para salir, para tenerla y que todo el mundo sepa que yo estuve allí, mira muy bien. Y machacando aquí. Es lo que un poco se estila ahora, ¿no? Laura, ¿has encontrado la violeta del Teide? No, no he visto. ¿Nunca la has visto? No, creo que nos hemos más pequeños. Que en el Teide hay dos especies de violeta. Sí. Una recientemente descubierta, ¿vale? La viola guasarense o la violeta de Guajara, y otra que está más genérica, distribuida en el parque, en Tepico Viejo, Montaña Blanca y el Teide, que es la violeta de siempre, no la que conocemos. Pero hay una violeta exclusiva de la zona de Guajara. De Guajara. Cuando quieras te vienes y te enseño esa violeta. Lo que he visto es un tajinaste chiquitito. Todavía creciendo, en plan, y fue muy curioso, siempre los he visto grandes, nunca he visto uno pequeño. Tengo fotos por ahí. Tienes a Nicolás allí en el Parque Cultural Casa de tienes bastante documentación allí, si quieres. Que con tu preparación y con allí, tu vocación, tenemos por allí. Tienes un campo enorme. Por cierto, el muflón fue una especie introducida que transformó en invasora. Bueno, directamente para la casa. El muflón de las cañadas. Vamos a ver, meter un herbívoro superior en un lugar donde nunca han existido los herbívoros superiores es como meter un león en un corral de ovejas. Y ahí fue la administración, ahí fue el Estado. Ahí fue el Estado el que lo hizo. Sí, bueno, pensemos, también hay que analizar los años en el que fue momento. Siempre vamos a ponernos en los contextos históricos. Sí, no fue hace poco. Esto es algo que era una época, se pensaba de una manera y se actuaba de una manera. Ahora estamos en otro contexto histórico. Llegó a haber césped artificial en el Teide. Nos trajeron de Córcega, ¿eh? Llegó a haber césped artificial en el Teide, he visto fotos. Y la gente haciendo escaladas en la ladera de Martianes, con magnesio y todo. Ya sé que, claro, ahora los contextos de los años 50 decía, bueno, tampoco iba tanta gente, pero ahora lo ves y dices, chiquita locura. Sí, claro, lo que pasa es que en la actualidad seguimos cometiendo los mismos errores. O sea, tenemos información, sabemos lo que está ocurriendo, sabemos los problemas que generamos, pero como que la gente lo que quiere es... disfrutar, pero no quiere mirar con los ojos, no quiere, no sé, aprender. Comportarse. Si quieren seguir haciendo lo que hacían tenemos antes que y darse entender, cuenta que a lo mejor no tenemos que entender que vivimos en un medio absolutamente privilegiado y muy frágil. Los ecosistemas insulares, ¿vale?, como el nuestro, son medios absolutamente frágiles. Y cualquier interacción que venga de fuera, cualquier elemento que introduzcamos, para decirlo claro, un estornudo aquí puede generar un huracán en todas las islas. Sí. ¿Vale? Y pongo el ejemplo, imagínense que la culebra californiana, que ahora está solo en Gran Canaria, pasa a otras islas. Pase a otras islas. ¿Qué puede ocurrir? Porque se puede colar de algunas maneras en cualquier sitio. Pues un ciudadano lo puede hacer tranquilamente. Ay, me la llevo que quiero tenerla en casa y luego me canso y la suelto. Por cualquier motivo. Entonces tenemos que empezar a ser conscientes de que, oye, se habla mucho en los medios, no, Canarias es la región europea con más biodiversidad. Canarias tiene el récord de especies endémicas. Canarias tiene el territorio por kilómetro cuadrado con más endemismos de Europa. Con la Canarias cantidad de zonas protegidas. Canarias tiene, Canarias tiene seguro de sol, como decía en la publicidad turística hace tiempo. Pero no somos conscientes, los nativos, de que vivimos en un lugar absolutamente frágil y tenemos que empezar a pensar que o lo cuidamos y nos implicamos en su cuidado y conservación o este barco se nos hunde a ese nivel y desaparece toda esta extraordinaria biodiversidad, que es una herencia que nos han legado desde hace mucho tiempo. Muy bien. Y para terminar, solo concretar que para que la gente se sitúe, Canarias es como una pequeña arca de Noé. ¿Vale? Todo el mundo conoce la figura del arca Noé, ese barco bíblico que se construyó por unas grandes inundaciones y unas grandes lluvias, donde se metieron muchas especies, casi todos los seres vivos que había en el planeta, o en aquellos lugares. Pues Canarias funciona como eso, como un arca de Noé que está en el medio del océano y que nosotros tenemos la fortuna de convivir o coexistir con todo este montón de seres vivos exclusivos, con un montón de información genética y biológica que lleva millones de años desarrollándose en las islas. Una buena imagen, Canarias como arca de Noé. Para terminar este programa hoy con Nicolás Martín, gestor ambiental del Centro, dilo tú. De Educación Ambiental Municipal. Es el Centro de Educación Ambiental Municipal, que lo tienen en el Parque Cultural Casa Doña Chana, donde está la Concejalía de Medio Ambiente, que preside Luis Pereira. Pues nada, un placer con Agapito ya de hace muchos años y con Laura por conocerla y por ver el interés y la preocupación y los conocimientos que tiene por estas cuestiones. Una persona muy preparada, Laura.
El futuro, el presente temas. Para mí, y escucharla hablar es un lujo. Además, es la mejor manera de dirigirse a los jóvenes, hacerlo a través de los jóvenes. Claro, además, acabas de terminar Ciencias Ambientales y estabas ahora, decías, en... Voy a empezar el máster de formación de profesorado. Sería profesora de biología. El antiguo CAP. El antiguo CAP. Muy bien. Pues hoy el programa ha sido las 23 jornadas del Foro Bravo, que repetimos, serán los días del 7 al 13 de noviembre. Al 9. Perdón, del 7 al 9 de noviembre. Vale, con 3 salidas de campo, una el día 29 de octubre, otra el 5 de noviembre y otra el 12 de noviembre. Ahí en el centro de visitantes, centro de visitantes e interpretación del TEI del Foro Bravo del Mayorazgo. Ahí es donde se van a desarrollar las jornadas. Sí. Y para anotarse a través de la página del ayuntamiento. Sí, lo muy fácil, en 2 minutos están inscritos. Son rellenar datos, pum, pam, rápido. Se me ha olvidado una cosa. Vamos a certificar las jornadas. Lo digo por si alguno está interesado, si acuden al 80%, daremos una certificación de las jornadas que les servirá para lo que ustedes consideren. ¿Vale? Pues ya lo saben. Apúrense porque las plazas se van... Sí, las plazas van para ya arriba. Hay bastantes anotados, apuntados, ¿verdad? Pues muy bien, nada, muchas gracias a todos. Bueno, nos vamos ya. Nos vamos. Hoy, 14 de octubre. 14 de octubre 2022. Si han escuchado un ruido de fondo, es que tenemos encima, no sé si una dana o no es dana, pero que está lloviendo con ganas, es verdad. Pues nada, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Bueno.